No te puedo mentir, el suicidio es considerado por la Torá y por la tradición judía uno de los pecados más terribles de todos. Sin embargo, al ser este un tema tan delicado, hay que explicar sus matices, porque no siempre, en todo caso de suicidio, podemos juzgar a las personas de haber cometido el peor de los pecados. Así que yo he preparado un video muy estructurado abordando el tema, donde primero hablaremos del suicidio y el motivo por el cual es tan terrible según la Torá. Luego hablaremos de varios casos de suicidio que hay en la Biblia y los analizaremos. Y luego veremos diferentes casos en los cuales no se considera al suicida como un suicida en sí. Pero antes quiero hacer un par de aclaraciones. Primero es que ya no vamos a utilizar más esta palabra para evitar que YouTube nos bloquee el video. Y número dos es explicar mi intención al hacer este video. Y mi intención es porque este acto se ha convertido en una verdadera plaga. Cuanto más nos desarrollamos como sociedad, más aumentan las tasas de este acto terrible. Cuanto más desarrollados son los países, los porcientos suelen subir. Y estos son datos oficiales. Parece que esto se ve últimamente como algo que nos vamos permitiendo más y más y más. Sentimos que somos dueños de nuestras propias vidas y podemos hacer con ella lo que queramos. Y nos alejamos de la conciencia de que la vida es un regalo y una dádiva divina. Por eso es que quiero hacer este video, para traer otra vez a la conciencia de que este acto es un acto que hay que evitar y que tiene que parar y no que siga creciendo. Y no te puedo negar que tengo un gran dilema con este video, porque estoy seguro que hay gente que me está viendo aquí que ha tenido algún ser cercano o querido que haya cometido este acto. Y por un lado, si digo algunas cosas, quizás se puedan dañar. Por otro lado, si me callo, quizás estoy evitando que gente que estuvo pensando en esto, ahora, de alguna manera, se decida por no hacerlo. Sé bien que se dice que las personas que no estamos en esto, que no tenemos esos pensamientos, no podemos realmente entender a los que los tienen y que los que los tienen se sienten muy juzgados por nosotros. Aunque creo que esto es algo que no debes pensar. Yo soy una persona que ha estado muy cerca de este concepto, tanto en personas en mi entorno muy cercano, que no voy a decir quién obviamente por respeto, que han cometido este acto muy cerca de mí y he tenido que estar intrometido en todo esto, como también en épocas muy oscuras en mi vida, donde nunca lo intenté, pero también hubieron pensamientos que quizás esta vida no tenga ningún sentido. Sin embargo, salí de allí y para mí hoy es, gracias a Dios, lo más lejano que hay en mi vida. Y es obvio que voy a tocar el tema no de forma radical y con mucha sensibilidad, pero callarme no puedo. Así que si alguien que me está viendo siente que esta plaga le está intentando contaminar y está intentando atraparle para que cometa este acto, quiero pedirte que te quedes hasta el final del video. Y es obvio decir, y está de más, que todo lo que voy a decir no es en lugar de visitar a un profesional o a alguien que realmente sabe tratar con estos temas. Sin embargo, como hemos dicho, es un tema que se debe tratar. Empecemos por el principio. La Biblia, la Torá, en el libro de Bereshit, el libro del Génesis, en el capítulo 9, dice lo siguiente: «Mas vuestra sangre de vuestra vida reclamaré de ustedes». Es decir, que el texto dice que Dios reclamará la sangre de nuestra vida. Nuestros sabios interpretaron esto de que habla del que derrama su propia sangre, es decir, de ese acto de autodestrucción. Así como la persona tiene prohibido dañar a otro, como tiene prohibido
Dios no lo quiera quitarle la vida a otro, lo mismo tiene la prohibición de hacerlo con uno mismo. Preservar la vida es uno de los más grandes principios en la Torá, llamado Pikuach Nefesh, la preservación de la vida. Es más que el Shabbat, por ejemplo, o que las fiestas, o que otras cosas. Aprovecho esta pausa de unos pocos segundos para contarte cómo puedes hacer que los mejores rabinos, maestros y guías espirituales de Israel sean tus mentores. Y es haciendo clic aquí abajo, informándote más acerca de la Academia Co-Creadores, la academia de crecimiento personal y espiritual según la visión de la Kabbalah y el judaísmo más grande de Internet. ¿Por qué se dice que los preceptos de la Torá son para preservar la vida? Está escrito Bejai Bahem, vivirá con ellos y no morirá en ellos. Por lo tanto, profanamos los preceptos de la Torá para poder salvar la vida. Por ejemplo, si alguien puede salvar su vida solamente comiendo sangre, ¿sí?, o comiendo un animal que nos es prohibido, nosotros lo hacemos igual, ¿sí?, porque preservar la vida va antes que todo. Si bien hay casos que para Israel, ¿sí?, para los judíos son temas de excepción, que entregamos la vida, ¿sí? Por ejemplo, si nos quieren obligar a servir a una idolatría o hacer algo de impureza para que dejemos nuestra religión, nuestra fe, obviamente hay que entregar la vida y no eso. Sin embargo, nosotros podemos ver que esto no es así a nivel de las leyes universales, es decir, las leyes que aplican a todas las naciones. ¿Por qué? Porque está escrito en el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, cuando se habla de Naamán, que Naamán le dijo al profeta Eliseo lo siguiente: y he aquí que de ahora en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino al Eterno. Y dice, en esto perdone el Eterno a tu siervo, es decir, que Dios me perdone, que cuando mi señor el rey, porque Naamán era solamente un siervo del rey, entre en el templo de Rimón, que era una idolatría, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinaré en el templo de Rimón. Es decir, si estoy delante de él, no voy a tener otra opción, voy a tener que también inclinarme. Dice, cuando haga tal cosa, que el Eterno perdone en esto a tu siervo. ¿Qué le dijo el profeta? Ve en paz. ¿Sí? Es decir, puedes ir en paz. Dios te lo perdona, porque el preservar tu vida, por si no te van a matar ahí, es lo primero. Y si preservar la vida es lo más importante, quitársela es lo más grave. Y vivirá en ellos, vivir en los caminos de Dios y no morir en ellos. El que comete este acto se llama en el judaísmo Me'aved Atzmo Ladat, es decir, que literalmente Me'aved es de hacerse perder, Atzmo a sí mismo, de forma consciente. ¿Sí? Se hace perder, es decir, se hace desaparecer, se elimina a sí mismo de forma consciente, con intención. Esto excluye, obviamente, cuando no hay una intención. Y nuestros sabios nos hablaron de dos condiciones para que consideremos a alguien una persona que pierde a sí mismo con intención. Que diga, voy a hacerlo, ¿sí?, que lo advierta, y que veamos que lo ha hecho, ¿sí? Es decir, que hay una declaración de intenciones y que hay una claridad al 100%, no al 98%, al 100% de que eso es lo que ha hecho. Por ejemplo, si nos dijo, voy a subir al tejado, y de repente vemos que se cae, incluso puede ser que se tirara, como no es algo que podemos saber, aunque intuyamos que hubiera podido ser, entonces no le vamos a considerar así. Número 2, si entramos a un lugar y vimos que todo apunta a que lo hizo, pero no sabemos que lo hizo, no lo vamos a considerar tampoco. ¿Por qué? Porque es muy posible que no lo hiciera con intención. Lo más importante aquí es la intención, y de este matiz hablaremos muchísimo luego, ¿ok? Entonces, la intención tiene que ser, yo me quiero hacer a mí desaparecer, ¿ok? Y no hay otros motivos externos que lo causen. Algunos aseguran que la consecuencia de este acto es no tener parte en el mundo venidero. Él tomó la decisión de poner fin aquí y eso es realmente lo que recibe.
no hay parte en la eternidad. No ha creído en el propósito eterno de su vida, por lo tanto no va a tener parte allí. Esto lo aprendemos de algunos dichos de los sabios, aunque no hay algo así de forma literal. Pero por ejemplo se dice que Ahitófel, ¿sí?, en el tiempo de David, no tiene parte en el mundo por venir. Y sabemos que él literalmente y cometió este acto. También se dice que Doeg lo hizo, y los sabios dicen literalmente, Doeg, que se mató a sí mismo, no tiene parte en el mundo venidero. Quien hace este acto piensa que de alguna manera se libera del sufrimiento, pero no entiende a qué niveles de sufrimiento va a someter a su conciencia a partir de ahora. Dice el Nachmanides, el gran cabalista de la época medieval, toda la vida de sufrimiento no se compara a una hora de lo que pueda vivir allí, y esto se llama Kaf Hakela. Kaf Hakela está escrito también en el libro de Samuel hacia el final, pero es un concepto que de alguna manera las almas que no van ni arriba ni abajo, ¿sí?, ni a un lugar bueno ni a un lugar malo, porque no hay lugares malos per se según la perspectiva judía. Los lugares malos son para recibir ahí tikkun y después ir al lugar bueno. No importa, el punto es que estas personas que cometen estos actos no van ni arriba ni abajo. Se quedan como almas pululantes por el mundo y hay un sufrimiento muy, muy fuerte. Y eso es algo que hay que evitar. No hay nada más preciado por el Creador que la vida. La vida es todo. De hecho, el Creador mismo es llamado Hayei HaHayim, la vida de las vidas. No hay nada más alejado del Creador que la muerte. Y mucho más cuando alguien decide, pudiendo vivir, decide por sí mismo el otro lado. La tradición judía original era que si alguien había hecho esto, ni siquiera se enlutaban por ellos, eran enterrados en otros lugares apartados y era muy duro. Y me dirás, ¿por qué? ¿Por qué hacían eso? No tiene suficiente la familia, no tiene suficientemente la persona que ha cometido este acto. El punto es que esto es algo que se contagia. Y te voy a contar una historia aquí en Israel. Hubo una moda aquí que cuando personas de renombre habían hecho algo mal y les empezaban a sacar por la televisión que lo habían hecho, se empezaban a quitar la vida. Y la verdad es que esto sucedía incluso con personas espirituales o personas de renombre dentro del mundo del rabinato, etc. Se convirtió en una moda y en una plaga. Como el primero y el segundo se lo permitieron, ya era lo que se hacía, la norma. Y es que sí, es algo que al final, si no lo vemos como algo que tiene consecuencias terribles, no lo estamos alejando de nosotros, lo estamos acercando. Si entendemos que ese acto no es un acto más, no es que voy a trascender al otro mundo y voy a parar de sufrir. No, no, no. Hay sufrimiento también después, hay sufrimiento para la familia aquí, hay sufrimiento en todos los aspectos y hay algo que queda para la eternidad. Ahora, cuando lleguemos a la tercera parte del video, cuando te hable de los matices, vas a ver que la mayoría de casos, la gran mayoría de casos, no cumplen con todas las condiciones para que no nos enlutemos por ellos, no los enterremos en el lugar. Ok, en la tradición judía obviamente. No es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque hay muchos matices, como veremos adelante, ¿okay?, que son esperanzadores por si ha pasado algo. Pero quiero decir esto para entender. Las consecuencias son terribles y creo que es lo último en lo que tendríamos que pensar en esta vida. A nivel espiritual está escrito que es el acto más, egoísta que existe. La vida es mía, yo tengo decisión de mi vida, pero en la perspectiva espiritual estamos aquí para dar a otros. La vida no es mía, la vida es un medio para la dádiva. No, las personas que deciden eso entienden que el vida no está para dar, la vida está para recibir, para ellos tienen la decisión de lo suyo, ellos deciden lo que quieran. Y creo que aquí empieza el error, aquí empieza la perspectiva errónea que termina en este acto. Veamos algunos casos en la Biblia. Tenemos el famoso acto de Ahitófel, donde está escrito Beahitófel. Sí, Ahitófel vio
que no se hizo, ¿sí? No se hizo su consejo, no escucharon su consejo y se montó en su burro, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, ¿sí? Y ordenó a su casa y se ahorcó. Así está escrito en 2 de Samuel 17, 23. Sin embargo, y esto vemos que es algo por frustración, ¿sí? Por haberse sentido despreciado y haber sentido que ya no vale para nada, se tomó esa decisión. Sin embargo, vemos el rey Saúl. El rey Saúl se sabe que ya le fue profetizado que iba a morir en la guerra. Y antes que los filisteos le tomaran, él saltó sobre su espada. ¿Ok? Y es algo muy interesante porque en otro lugar, cuando el rey Saúl va a la adivina de Endor, donde vemos que Samuel le dice que mañana tú y tu hijo estaréis conmigo, ¿sí? Es decir, que en el lugar donde va a estar Samuel también van a estar, ¿sí? Saúl y Jonatán. Y los sabios dicen que el motivo por el cual Saúl iba a llegar a donde Samuel es porque la muerte es una forma de expiación por también todo lo que había hecho y por eso es que iba a llegar. Ahora, hay fuentes que dicen que lo que hizo Samuel no era incorrecto. ¿Por qué? Porque lo hizo para evitar una muerte mucho más terrible. Y este caso tenemos también el caso de Masada, la historia de Masada. Si no la sabes, búscala porque es muy interesante. Y también se dice que Saúl hizo eso para salvar la vida a otros, porque si le llevaban al cautiverio, el pueblo de Israel hubiera ido a buscarle para salvarle, ¿sí? Y de alguna manera, para que no haya más muertos del otro lado, él decidió dar su vida por otros. Y obviamente que eso está permitido. Es como algunos héroes en el ejército de Israel que saltaron sobre granadas que habían tirado, y eso pasó ahora en el 7 de octubre, para salvar a sus compañeros. Obviamente no diremos que esas personas, ¿sí? Son personas que se consideran que han hecho algo malo, son realmente héroes. Bueno, pues estas son algunas opiniones que dicen del motivo por el cual Saúl no cometió un acto malo. Hay otros que dicen que sí, hizo mal, ¿sí? Aunque tenga todas esas, llamémosle, excusas, hizo algo mal, pero tampoco se le considera como alguien que no va a tener parte en el mundo venidero porque obviamente tuvo las excusas. Entonces no significa que esté bien, pero tampoco podemos decir que es lo peor. Y ahora vamos a los matices. Si bien vimos la gravedad del asunto, ¿sí? Ya dijimos que debe ser me'aved atzmo ladat, es decir, que se hace perder a sí mismo conscientemente. Lo hace con dat, con conciencia. Y dijimos que hay dos condiciones: que exprese su intención y que después lo haga y que haya 100% de que lo hizo lo que dijo que iba a hacer. Ahora, si entramos en un lugar y lo vimos, aunque todo apunta a que eso es lo que hizo, pueden haber cosas que, por ejemplo, nuestros sabios escribieron en la tradición, que puede ser que la persona enloqueciera en el momento, tuviera un ataque de locura, que no tuviera cordura, entonces no se puede considerar que lo hizo con intención, ¿ok? Entonces tampoco le podemos juzgar para eso. Por eso es que en estos casos, o en casos de que, por ejemplo, estaba en una profunda depresión, llegó a un nivel de depresión tan fuerte que ya no estaba cuerdo, no se considera algo que hizo conscientemente, no hay conciencia en estos actos. Entonces, como la mayoría de las personas que llegan allí realmente no lo hacen con conciencia, entonces no los consideramos así, ¿sí? Hay ese grado de misericordia con ellos y no les tratamos con todo lo que hemos dicho antes, que no se les entierra, sino que la tradición los abraza a las familias y entiende que esas personas no estuvieron, ¿sí?, en su conciencia para hacer lo que hicieron. Obviamente que nosotros no somos las personas para juzgar, a ver, hizo esto, hizo lo otro, no. Si nosotros vemos indicios de que puede ser, de que la persona hizo esto de forma inconsciente, nosotros eso es lo que pensamos, juzgamos para bien,
No pensamos que las personas son malas y premeditadamente se quitan la vida de forma incorrecta. Y ese sí es un punto para decir, las personas que están en niveles de depresión muy grandes, no les podemos juzgar por pensar así. Muchas veces esos pensamientos llegan fuera de su control y no les podemos decir, encima de que están en eso, te van a castigar y vas a pasarlo mal y de esto. ¿Por qué? Porque no tienen el control de eso. ¿Okay? Y eso es algo que hay que comprenderles. Hay que comprender eso en la gente. Entonces, creo que es un tema muy delicado y creo que es un tema que hay que sacar a la luz y tratarlo. Las personas que luchan con pensamientos así, es algo muy importante, quiero que me escuches de eso. Muchas veces esos pensamientos no son suyos. Vienen de herencias transgeneracionales y vienen de otros lugares, de resonancias transgeneracionales con otras personas que cometieron este acto y ahora ellos están haciendo su tikkun, rectificándoles. Así que creo que es muy importante que de alguna manera intentes valorar todas las cosas que se han dicho en este video. Y te invito también que en este caso vamos a poner un email abajo para las personas que quieran escribirme personalmente, o puedes escribirme por Instagram. A veces es demasiada gente, pero creo que yo voy a hacer mi esfuerzo porque obviamente doy prioridad a la vida para contestaros, intentar ayudaros, pero eso no es en lugar de ir a ser tratado por una persona que sabe tratar con eso. No tengáis vergüenza de ir a ser tratados, de pedir ayuda. Hay ayuda en estos casos incluso sin coste en la mayoría de los países y creo que esto es muy importante saberlo. Cada alma en el mundo, tú o cualquiera, si aún, dice Rabbi Nachman, si aún hay luz, si aún hay vida, es porque el Creador te está dando vida todo momento, porque sabe que hay esperanza para ti, porque sabe que tienes que hacer algo. Y aunque hayas llegado lo más bajo en tu vida, quiero que sepas algo. De lo más bajo puedes llegar a lo más alto. Y no es porque haya que ir a lo más alto. Creo que el hecho de haber estado donde estás y elevarte a otro lugar puede ser un mensaje tan poderoso para el mundo que no solo puedes cambiarte a ti, sino que vas a poder elevar contigo a otros cientos y quizás miles de personas. Así que mucho ánimo y espero que baje toda esta plaga en el mundo, podamos vivir plenamente, porque a veces hay vidas que no hay vida allí, pero que podamos vivir plenamente, valorar cada respiración que hagamos y nosotros quedamos en contacto. Espero que te haya interesado este tema y nos veremos en los próximos videos que tocaremos temas, con la ayuda de Dios, más agradables y felices, pero como dijimos, era necesario también tocar este tema en este canal. Un saludo para todos. Shalom.